Bienvenidos una semana más a Kanateca. Los que me seguís habitualmente sabéis que hace poco cambié el Seat Ateca con el que inauguré este canal por un Cupra Ateca de 190 caballos. Y una de las cosas que he ganado con este Cupra es la tracción total. Y por lo tanto, dos modos o perfiles de conducción nuevos, como el modo off-road o fuera de la carretera y el modo snow para conducción sobre nieve. Con la tracción total o 4Drive, la fuerza de tracción se distribuye en las 4 ruedas. Esto sucede de manera automática en función del modo de conducción, así como de las condiciones de la calzada. En el vídeo de hoy vamos a analizar con detalle el modo off-road y vamos a ver cómo se comporta mi Ateca en un camino de dificultad entre baja y moderada. Como os comentaba al principio, ahora vamos a recorrer un camino de unos 5 kilómetros aproximadamente y en él nos vamos a encontrar tramos de pista, pero también tramos de dificultad moderada. Pero antes de empezar quiero que quede claro una cosa. Este coche no es un todoterreno. Primero, por la altura libre al suelo. Se estima que los SUV están entre 17 y 20 centímetros y los todoterreno por encima de los 20. En este caso, el caso del Cupra Ateca, es incluso más bajo, hace 16 centímetros según el manual. Segundo, por el chasis. El chasis de un todoterreno es mucho más resistente. Y además hay que tener en cuenta que este coche tiene el techo solar, con lo cual la rigidez también es menor. Y por otro lado, hay que tener en cuenta los neumáticos. Tanto mi Cupra Ateca o mi anterior Seat Ateca, ambos calzan neumáticos de 19 pulgadas, que no son los más indicados para la conducción por caminos con piedras, o sea que vamos a tener que ir con mucho cuidado. Por cierto, con la tracción total tendremos que cambiar los 4 neumáticos a la vez, ya que puede ser peligroso circular con la tracción total cuando el desgaste de los neumáticos no es el mismo. Lo primero que vamos a hacer es activar el modo off-road, que podemos hacerlo con este botón satelital en el volante o con esta ruedecita. Como ya sabéis, los perfiles de conducción permiten ajustar ciertos parámetros del coche para el tipo de conducción que necesitamos. En el caso del modo off-road, los que realmente nos interesan son los siguientes. Primero, el DCC o suspensión adaptativa, que por defecto está en confort, es decir, blanda, pero que podemos ponerla también en normal. No nos deja ponerla en sport, que es la más dura. La dirección, que por defecto está en normal, pero que también podemos ponerla en sport, es decir, que sea más responsiva y más dura. En el motor, por defecto tenemos el modo off-road, pero también nos deja poner el modo normal. No tenemos los modos Sport, que permiten una mayor aceleración, ni el modo Eco para ahorro de combustible. El manual no lo explica, pero yo lo que he observado es que la aceleración es más lenta, como si tuvieras una especie de reductora, lo cual tiene sentido para minimizar la pérdida de tracción. Después, y fuera de este menú, tenemos el asistente de descenso, y del que luego hablaremos. Y por último, y según el manual, el modo Road automáticamente ajusta también el ESC, el control electrónico de estabilidad. Este control incluye a su vez 3 sistemas, el ABS, que ya sabéis qué es, el TCS, que es el control de tracción, ya que es posible que en conducción fuera de asfalto es posible que nos interese que las ruedas puedan patinar un poco o mucho. Y el tercer sistema es el EDS, el bloqueo electrónico del diferencial, que se encarga de frenar automáticamente las ruedas que patinan y transmitir la fuerza motriz a las demás ruedas motrices. Curiosamente, en el menú no podemos configurar nada al respecto. En cambio, en el modo Snow sí que nos aparece un modo específico de control de estabilidad. En cualquier caso, os recuerdo que en la configuración podemos ajustar el ESC con esos 3 posibles valores, que es apagado, encendido o en modo Sport. Y también, y según el manual, el asistente de aparcamiento se desactiva para evitar los avisos que puedan activarse por la vegetación, pero creo que en realidad no se desactiva, luego lo veremos. El modo off-road ofrece una pantalla que solo está disponible para los vehículos con el sistema 4Drive. Esta pantalla se compone de 3 indicadores que podemos configurar con los siguientes valores. Inclinación de las ruedas, negativo a la derecha y positivo a la izquierda. Vemos aquí que llegan hasta 32 grados. Altímetro. Estas rayitas de aquí hacen pensar que también pueden mostrar la inclinación del vehículo. Ahora cuando nos metamos en algún tramo un poco inclinado lo comprobaremos. La brújula, la temperatura del agua y temperatura del aceite. Y también tenemos el asistente de descenso, que únicamente está disponible para vehículos con tracción total y que limita la velocidad en bajadas pronunciadas frenando automáticamente las 4 ruedas. Ahora lo probaremos y os cuento un poco más.
tenemos el asistente de descenso. Este asistente se activa automáticamente cuando la pendiente es pronunciada. Ahora, cuando empecemos a bajar, veréis que el icono del cockpit pasará de blanco a verde. Blanco significa que está activo, verde que está regulando y gris que está desactivado. El sistema antibloqueo de frenos permanece activo, por lo que impide que se bloqueen las ruedas tanto marcha adelante como marcha atrás. El asistente empieza a regular cuando circulamos a menos de 30 km por hora y con una pendiente de al menos un 10% cuando circulamos hacia adelante y un 9% cuando circulamos marcha atrás. El conductor, cuando lo crea oportuno, podrá aumentar o reducir la velocidad dentro de este límite pisando el acelerador o el freno. En este momento, la función se interrumpe y, dado el caso, se vuelve a activar a continuación. Hemos de tener en cuenta que este asistente es solo un sistema auxiliar y que es posible que si la pendiente es muy pronunciada no sea capaz de frenar el vehículo lo suficiente, por lo que siempre tendremos que estar preparados para frenar. Vamos a ver si realmente se desactiva el asistente de aparcamiento. Pues no. O sea, el manual nos ha engañado.
Bueno, yo creo que el coche se ha comportado muy bien. Como os decía al principio, es un camino de dificultad moderada, ¿de acuerdo? Ya he dicho al principio que no es un todoterreno. Entonces yo creo que se ha comportado muy bien. La verdad es que me he sentido muy a gusto, muy seguro. La suspensión ha ido muy bien, la tracción también perfecta. Quizá lo del el asistente de aparcamiento que pita, que yo entendía que se podía deshabilitar, pero no hemos encontrado manera de quitarlo. Bueno, las sensaciones han sido muy buenas. La verdad es que me he sentido muy seguro con el coche por un camino, ya digo, de dificultad media. Importante también acordaros cuando salgáis del camino, desactivar el modo off-road, ya que el modo off-road, como he dicho al principio, desactiva el control de estabilidad y eso en carretera puede ser peligroso, ¿eh? Podéis llegar a derrapar si no sois buenos conductores, ¿de acuerdo? Pues nada más, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado y que os lo hayáis pasado tan bien como yo y mis ayudantes que no han querido salir en la cámara. Eso lo han pasado y gracias a ellos, a Domingo y a Sinto por su ayuda. Y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.